Ok, vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. Ya vimos un poco de, en general, qué son sensores, cómo se clasifican. Vimos algunas formas físicas y ahorita vamos a ver lo que son las características eléctricas de los sensores. ¿Ok? Todo dispositivo o componente eléctrico va a tener características eléctricas, ¿sí? Principalmente lo que es a cuánto trabajan, ¿sí? Es decir, cuál es su voltaje, cuál es su corriente de consumo, ¿sí? ¿Qué tipo de corriente es? Si trabaja con corriente alterna o directa, ¿ok? Que vamos a también ir viendo esa parte en sesiones siguientes. Bueno, un sensor tiene las primeras, los principales partes eléctricas para que funcione lo que es el voltaje de referencia. Voltaje de referencia. Eso es abreviatura ref, voltaje de referencia. El voltaje de referencia viene siendo lo mismo que el voltaje de alimentación. ¿Ok? Es el voltaje de alimentación, es decir, a cuántos volts trabaja nuestro sensor. ¿Sí? Un sensor no puede trabajar o no va a funcionar si no tiene su voltaje de alimentación. ¿Ok? ¿Ok? No va a trabajar si no tiene su voltaje de alimentación. ¿Cuánto es su voltaje de alimentación del sensor? Esto va a depender mucho del fabricante, del diseño del sensor, ¿sí? Y de cómo trabaja o cómo se clasifica también. Entonces, el voltaje de alimentación, normalmente, la mayoría de los sensores trabajan a voltajes de 5 volts, ¿sí? 5 volts. Pero hay otros sensores que podemos encontrar que van a trabajar a 9 volts. Y algunos que van a utilizar el voltaje de la alimentación. Teóricamente son 12 volts. ¿Ok? Entonces habrá sensores que trabajen a una fuente de alimentación de 5, a una fuente de alimentación de 9 y una fuente de alimentación de 12 volts. ¿Ok? Entonces, este es una de las principales características eléctricas, la alimentación o voltaje de referencia. ¿Ok? Ahora, todo circuito eléctrico o componente eléctrico para que funcione necesita alimentación, pero necesita de una masa ground, que viene de las siglas en inglés GND, son sus siglas, ground, GND, o masa, o también llamado el negativo, ¿sí? Negativo. Es decir, un sensor también necesita que esté conectado a una masa o un negativo, o también se le llama tierra, ¿sí? Y lo más común es decirle masa o negativo, ¿ok? ¿Sí? Es decir, ¿esto para qué? Para que el circuito con el que funciona el sensor se cierre. Si le hace falta alimentación o le hace falta la tierra que está abierta, digamos, o no funciona una buena tierra, entonces el circuito del sensor no va a funcionar o el sensor no va a hacer su función, ¿ok? Entonces,
voltaje de referencia y GND. Y tiene una tercera más, lo que viene siendo signal o señal del sensor. Señal del sensor. ¿Ok? Entonces, la señal del sensor, como indica, viene siendo la salida, es decir, la respuesta a lo que está transformando la magnitud física a la magnitud eléctrica, ¿sí? Entonces, aquí es donde estamos viendo la señal eléctrica, la conversión de la magnitud física a la señal eléctrica. Eso se va a dar en una tercera salida que se le va a llamar señal del sensor, ¿sí? La señal del sensor va a depender mucho del tipo del sensor. Según las características o las clasificación que vimos, va a generar o va a cambiar mucho su forma de señal, ¿sí? O su forma de onda, también se le podemos decir esto, onda, ¿sí? Va a estar cambiando, eso va a depender de qué, del tipo del sensor que vamos a probar, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, un sensor, para que funcione eléctricamente, por lo menos debe tener su alimentación, su tierra, y va a tener una respuesta, que sería ¿qué? La señal del sensor. Supongamos un sensor TPS de 3 terminales, todavía de los sistemas con chicote aquí. Vamos a suponer, este es un arnés, ¿sí? Esto va a ir conectado al sensor, 3 terminales, ¿sí? 3 terminales. Este es un arnés, ejemplo de el sensor TPS. ¿Ok? Bueno, pues ese arnés del TPS o del sensor del TPS va a tener conectado esas 3 terminales, ¿sí? Ahora, la ubicación de las terminales depende del manual del fabricante o del circuito o diagrama eléctrico, ¿sí? No siempre van a venir en orden, pueden variar. Supongamos que para este ejemplo que tenemos aquí, que el voltaje de referencia, vamos a ponerle aquí que es el 1, el voltaje de referencia lo ponemos aquí, que va al 1. Aquí vamos a tener alimentación que va a ser de estos, dependiendo. En el caso de TPS, normalmente 5 volts. La terminal 2, vamos a suponer que va a ir aquí en la GND, en la tercer pin, de izquierda a derecha del 1 al 3. 1, 2, 3. Y vamos a suponer que la señal, que la vamos a poner número 3, va a ir en la terminal de en medio. ¿Ok? Pin 1, alimentación. Pin 2, señal, que sería la 3. Y pin 3, que sería tierra. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de conocer o de ubicar lo que viene siendo eh, las terminales o conexiones eléctricas de un sensor. La mayoría de sensores va a tener así, ¿sí? Algunos pueden tener más terminales porque tienen otro sensor incluido, son 2 sensores, o también funciona como sensor y actuador. Entonces aumenta el número de terminales. Puede tener 2 voltajes de alimentación, 2 tierras, 2 salidas de señal, ¿sí? Etcétera. Entonces es un ejemplo práctico, ¿sí?
Una cosa es el orden del pin. Si lo contamos así para que quede claro, el orden del pin lo vamos a contar de izquierda a derecha. Aquí sería pin 1, y aquí sería pin 2 y pin 3. ¿Sí? Pero ya la ubicación lo vimos que cambió en ese ejemplo. Lo mismo sucede, como les decía, en los fabricantes. No siempre va a corresponder el mismo orden. Eso va a depender del diseño de fabricante. ¿Ok? Entonces, dejamos esta sesión. Contesten la pregunta referente a la clase. Nos vemos.